directores de la Fiscalía, funcionarios de la JEP y de la Fiscalía General de la Nación, queridos amigos periodistas. Hoy es un día muy importante porque empieza la Fiscalía a cumplir ese mandato que le otorgó el acuerdo final de proveer de insumos a la Jurisdicción Especial de Paz para que pueda desarrollar cumplidamente su función de cerrar las responsabilidades jurídicas de los oprobiosos crímenes que ocurrieron en medio del conflicto. Y lo hemos hecho con profunda devoción y sentido de responsabilidad. Durante casi ya 2 años, Presidenta, más de 200 funcionarios hoy, pero alcanzaron a ser 400 en su fase inicial. Nos dimos a la tarea de revisar expediente por expediente, carpeta por carpeta, elementos materiales probatorios, en un trabajo que yo tengo que agradecer públicamente a todos los que están aquí presentes, miembros de la Fiscalía, que nos permite iniciar con la entrega de estos informes. En primer lugar, el inventario de procesos sobre el conflicto armado interno que tiene la Fiscalía. En segundo lugar, vamos a entregar el informe relacionado con las retenciones ilegales de las FARC y por último, ese oprobioso crimen contra la democracia que fue, digámoslo con nombres propios. El acuerdo no me lo permite, pero a veces yo trasciendo. El exterminio de la UP. ¿En qué consiste el inventario del conflicto armado? Y partiendo de la base, señora Presidenta, señoras Presidentas, de unas precisiones. El acuerdo nos establece un marco de acuerdo con el cual nosotros tenemos que técnicamente hacer estos informes. En primer lugar, se nos impide hacer la calificación jurídica de los hechos descritos. Es decir, es una neutralidad en el relato de lo fáctico para que sea la jurisdicción la que haga las calificaciones jurídicas, de acuerdo con las normas preexistentes. Por eso los señores periodistas tendrán que entender que yo no hable con nombres propios, sino con algunas frases eufemísticas a veces, pero que describen hechos. Segundo, hay una limitación en esa descripción misma de los hechos delictivos. Los informes no hacen individualizaciones de responsabilidades penales por mandato del propio acuerdo. Y finalmente hay una argumentación sobre la relación de los hechos individuales en donde cuando hay duda, el indubio es pro-JEP. Con esto quiero señalarle una voluntad política de la jurisdicción ordinaria, señora Presidenta, de entregarles a ustedes el mayor nivel de información que tiene la jurisdicción ordinaria y en aquellos casos en donde no se establece con claridad cuál puede ser la competencia real frente a esos hechos que describimos, de todas maneras se los presentamos a la Jurisdicción Especial de Paz para que podamos avanzar en esta interacción entre las dos jurisdicciones. El informe número 1, que es el inventario del conflicto armado, tiene 3 fuentes de información. Primero, los sistemas de información de la Jurisdicción Penal Ordinaria, que son el SIJUF, o sea, antes del sistema penal acusatorio, y el SPOA, que es el sistema operacional que hoy tenemos en la Fiscalía a partir de la Ley 906. La plataforma o el inventario sobre justicia y paz, Ley 975, y finalmente la base de datos Sagitario sobre extinción de dominio, de tal manera que hemos abordado todas las fuentes de información para entregarles a ustedes este inventario, que es muy completo y va a ser muy útil. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la jurisdicción ordinaria, tenemos que darles cuenta y razón a ustedes de la existencia de 223.282 casos. Esto muestra la dimensión del conflicto armado. 223.000 delitos en medio de esta guerra fratricida, que involucra a 196.768 víctimas,
y da lugar a 280.471 indiciados. Casi una población tan grande como Girardot de indiciados en medio del conflicto armado. En relación con las FARC, el universo está integrado por 51.884 casos, de los cuales 20.000 están activos y 31.000 inactivos. Y allí hay 64.355 indiciados y 55.000 víctimas. De ello da cuenta el inventario, señoras presidentas. En relación con la fuerza pública, tenemos un registro de 13.550 casos, de los cuales 5.190 están activos y 8.390 inactivos. En materia de justicia y paz, el inventario total da cuenta de 73.434 hechos confesados por los postulados. 73.000 hechos de los postulados con confesión y 574.823 víctimas. Esa herida del conflicto sobre la base de las autodefensas de los paramilitares tenemos que cerrarla judicialmente y ese es un compromiso que tenemos hoy por hoy todos. Y en materia de extinción del dominio, entregamos a ustedes el inventario que tenemos específicamente. Entonces ese será el primer documento que entreguemos. El segundo hace referencia a la retención ilegal de personas por parte de las FARC. La retención ilegal y extorsiva de personas fue recurrente a través de los años y siguió unos lineamientos explícitos de las FARC para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política. Fue un crimen que afectó de manera indistinta a hombres y mujeres, inermes, ricos y pobres, campesinos e industriales, jóvenes y viejos, poderosos y débiles. El informe plasma los tratos inhumanos a las víctimas cuyo derecho a la libertad se les llegó a conculcar en algunos casos por varios lustros. La documentación de este crimen habrá de contribuir a hacer justicia y, por supuesto, a recrear en la memoria colectiva de la nación hasta qué punto la privación ilícita y extorsiva de la libertad se convirtió en uno de los peores símbolos de la degradación del conflicto y de la crueldad y deshumanización de la guerra en general. Para bien de la patria, este execrable crimen desapareció de la historia, de la faz de la nación, a partir del acuerdo de paz, y es este uno de sus grandes dividendos. El informe muestra que fue este un delito transversal en la historia de las FARC, por una política que se estableció desde sus conferencias guerrilleras. Este informe da cuenta de 6.162 investigaciones atribuibles a las FARC y 8.163 seres humanos que fueron privados de su libertad, con 4.314 procesados. El 82% de estos hechos se concentraron en los años 1994 al año 2005. La denuncia más antigua registrada en este informe data de 1977, aunque tenemos registros históricos que vienen desde la década de los 60. Tenemos que reconocer un nivel de subregistro muy alto. 8.000 casos de secuestrados, pero algunas organizaciones no gubernamentales hablan de más de 40.000 privaciones de la libertad.
Y el subregistro se daba particularmente porque las víctimas de este delito no concurrían al Estado a dar cuenta del fenómeno delictivo. Óigase bien, el 74% de todas las denuncias que hoy incorporamos a este informe fueron denunciadas entre 6 y 20 años después de haber ocurrido los hechos. El 23% de las personas retenidas ilegalmente privadas de su libertad fueron mujeres, el 77%, 5.933 hombres. Los departamentos que más sufrieron este flagelo consolidado fueron Antioquia, el 30% de estas retenciones, Meta el 12.4%, Bolívar el 5.3% y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Nunca podremos saber qué tanto financió este delito al grupo guerrillero, pero informes que posee la Fiscalía General de la Nación y que se recrean de alguna manera en ese testimonio que se llama Contabilin, que es una hoja en Excel que construyó las FARC para la contabilidad de todos sus frentes, de los bloques, del Estado Mayor y del Secretariado, permite decir que cuando menos se trató de un recaudo equivalente en pesos a 3.600.000 millones de pesos y a $1.233.000 de los Estados Unidos. Es decir, cuando menos y con una tasa de subregistro muy grande, estamos hablando de que las extorsiones, en este caso, habrían ascendido a mucho más de 6 billones de pesos que habría que traer a valor presente del año 2018 para poder comprender la entidad económica también de este delito. Es muy interesante establecer, y lo hace el estudio, cuáles fueron las motivaciones de esta actividad ilícita. La principal de ellas fue económica. En el 56% de los casos reseñados se trataba de un secuestro extorsivo con propósitos de recaudo de recursos para la organización guerrillera. El 36% tenía propósitos de control social y territorial. El 3% fueron secuestros políticos y el 1.8% secuestros que tenían por motivación el canje. Muy relevante desde el punto de vista del análisis descriptivo de conocer cuál fue el tipo de población que resultó más afectada con el delito. En primer lugar, el campesino colombiano. El 24.87% de los secuestros en donde tenemos identidad de su actividad económica eran campesinos. El 18% grandes y medianos propietarios del sector rural. El 13% comerciantes. El 12% funcionarios en cargos públicos o aspirantes a cargos de representación política, 12%. En el caso de la fuerza pública, el 8.4%, trabajadores de multinacionales, el 7%, profesionales independientes, el 5%, 5.9%, y miembros de organizaciones sociales o comunales, el 0.53%. El informe se divide en 3 periodos. Un primer periodo de 1965 a 1993, en donde surge este delito como una fuente de financiación avalada por las cumbres de la organización guerrillera en el proceso de su plan de expansión definido en los distintos encuentros. El segundo periodo del 94 al 2002 se revela como un periodo en donde se produce un incremento inusitado de este delito, además
de tratarse de delitos extorsivos, de manera muy importante con fines políticos, para presionar entonces un intercambio humanitario e intentar posicionar a las guerrillas como agentes políticos con propósitos que ustedes bien saben pretendían justamente darles ese grado de interlocución, expresándose en unos casos con secuestros masivos como los que se dieron con las pescas milagrosas que empezaron a extenderse a lo largo del territorio nacional. Y un último periodo que va del 2003 al 2017 que tiene por objeto el control social y territorial. El estudio da cuenta de las formas de retención, de las formas de cautiverio, cómo las cartillas militares daban cuenta y razón ilustrada de la forma como deberían permanecer en cautiverio las víctimas de este delito, y hace un recuento total del nivel de judicialización de las 6.162 investigaciones que dieron lugar a la condena de 614 personas por parte de la acción de la justicia. Hay que decir que muy bajo, y eso muestra el nivel de impunidad que ha tenido este delito entre nosotros, que está asociado, como lo he dicho, al problema del recaudo de la prueba, en muy buena medida por la oportunidad que el ente acusatorio tuvo para conocer con presteza la ocurrencia de los hechos e iniciar en tiempo real las investigaciones. El tercer informe es el de la victimización a miembros de la Unión Patriótica. Hemos traído también un video, qué pena quitarles este tiempo, pero queremos... Este es un momento muy importante, presidente, y hemos querido que haya informes, unos atribuibles a los grupos guerrilleros y otros agentes del Estado, para que la sociedad en su conjunto vea cómo en el análisis que debe llevar a cabo la Jurisdicción Especial de Paz, nosotros que representamos a la justicia en una y otra jurisdicción, mantendremos ese punto focal en el centro para que haya un tratamiento equilibrado y equitativo, como lo manda el propio acuerdo. Este informe da cuenta de un vergonzoso episodio en la vida democrática de Colombia, caracterizado por una alianza entre grupos de autodefensa y agentes del Estado, que le cerró el paso en la vida política nacional a sectores emergentes de la izquierda democrática a finales del siglo pasado, que frustró la consolidación entre nosotros del principio de representación en las corporaciones públicas de origen popular y cuya judicialización, hay que decirlo, no ha alcanzado hasta hoy la importancia y significación que demandaban los oprobiosos crímenes cometidos al amparo de la doctrina de la seguridad nacional. Este informe debe contribuir a conocer la verdad, a superar las bajas tasas de condena obtenidas hasta la fecha y a recuperar en la conciencia colectiva de la nación la necesidad de fortalecer el pluralismo democrático e impedir que estas expresiones de desprecio por el pluralismo, de violencia e intolerancia política se repitan en la historia de Colombia. El informe da cuenta de la victimización de miembros de la Unión Patriótica entre 1984 y el año 2016, en la que participaron en su gran mayoría autodefensas, pero también agentes del Estado. De acuerdo con la información disponible, hay un total de 863 procesos, en los cuales se registran 1.620 víctimas de la Unión Patriótica y en las cuales hay 277 agentes del Estado vinculados por su responsabilidad presunta. El homicidio fue la modalidad delictiva más empleada en este proceso de victimización masiva.
76% de los casos. El primer caso registrado en nuestros archivos data de 1984, aunque la persecución a la UP se incrementó sustancialmente a partir de 1987. El informe registra tres periodos, de 1987 a 1990, de 1995 al 98 y del 2001 al 2003 particularmente. Los hechos corrieron en 27 departamentos y la mayor parte de ellos, el 60%, de nuevo ocurrieron en Antioquia, Meta y en este caso en menor significación Santander. Pero Antioquia y Meta en esta tipología delictiva que hoy presentamos fueron el centro, el corazón de esta tragedia humana que vivimos en Colombia. Está organizado el informe, en este caso no por cronología, sino por regiones, señora Presidenta. 6 regiones. En primer lugar, y tendría que ser así, en el Gran Urabá y en Antioquia. En segundo lugar, en los llanos orientales. El tercero, del nororiente del país y el nordeste antioqueño. El cuarto, en el sur del país. El quinto, en la costa caribe, y el sexto, en la ciudad de Bogotá. De los 863 radicados, 809 están tramitados por ley 600 y 54 bajo ley 906. 267 procesos, es decir, el 33% se encuentra en etapa de instrucción y el 6.5% están en juicio. Hemos registrado 264 sentencias a nivel nacional. 211 con condenas que vinculan la responsabilidad de 374 personas y sentencias que incluyen responsabilidad de agentes del DAS, miembros del Ejército y de la Policía Nacional. Estas investigaciones, entre tanto, no se expida la resolución de conclusiones, tal como lo establece la propia ley estatutaria en desarrollo del acuerdo de paz, continuarán en la Fiscalía General de la Nación, que tiene en su contabilidad histórica un saldo pendiente con la Nación. Y vamos a avanzar en estas investigaciones hasta tanto como tiene que ser para que no se suspenda el ejercicio de la jurisdicción sobre estos delitos. Seguiremos avanzando hasta que no se pierda la competencia por parte de la Fiscalía, lo cual no debe llamar a ningún engaño por parte de terceros, que digan que entregamos los informes pero que seguimos investigando. No, esas son las reglas del juego que entendemos muy bien la jurisdicción especial y la propia justicia ordinaria. Y así debe ser. Concluyo agradeciéndole a la jurisdicción la acogida que nos da para hacer esta primera entrega. Renuevo el compromiso de la Fiscalía de entregar los próximos 16 informes con una regularidad manifiesta. Llegarán los próximos 2 a más tardar a mediados del mes de junio y así rápidamente hasta que entreguemos todos los informes que resultan mandatorios para nosotros. Y gratitud, por supuesto, a las direcciones de política y estrategia de la Fiscalía, a la dirección especializada en materia de violaciones de derechos humanos, a la dirección de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad organizada de la Fiscalía General de la Nación y a todos sus funcionarios que realmente con un sentido de compromiso y con un sentido de responsabilidad histórica han hecho todo este trabajo. Quedan a su disposición los expedientes, los elementos materiales probatorios y queda en la conciencia de nuestras dos jurisdicciones el compromiso de responderle a Colombia para cerrar judicialmente los estertores de la guerra, señora Presidenta. Muchas gracias.
y hay unos registros del caso de la UP con cartas y unos elementos documentales que entregamos para que formen parte de la memoria de estos informes. Bueno, en esta primera entrega estamos documentando todas las investigaciones que posee la Fiscalía, en primer lugar sobre la privación de la libertad de civiles, y aparecen allí documentados casos tan significativos como fue el de los diputados del Valle, las pescas milagrosas en Meta, Cundinamarca, los primeros secuestros como el de Harold Eder, los secuestros de naturaleza política, esas retenciones que se hicieron justamente a finales del año 2000, comienzos del 2000, que tenían una vocación de dar paso a los canjes políticos, el de Ingrid Betancourt, el de todos esos dirigentes políticos que fueron objeto de este delito, y todo ese conjunto de hechos quedan a la consideración, obviamente, de la Jurisdicción Especial de Paz para que se examinen en una investigación de contexto, asociación de casos, y por supuesto con base en las reglas que tiene la propia jurisdicción. Y la sociedad confía toda esta información en la Jurisdicción Especial de Paz, es muy importante. En el caso de la victimización de miembros de la Unión Patriótica, ese doloroso episodio democrático que condujo al exterminio de un movimiento político que en una sociedad pluralista nunca debió ocurrir, que debió ser un actor en el diálogo político fundamental para generar los consensos que necesita una nación. Y allí se da cuenta desde el primero hasta el último de los casos de la Unión Patriótica y esos magnicidios que tanto afectaron a esta sociedad y que tanto le siguen doliendo y que tienen que ser cerrados judicialmente. El de Bernardo Jaramillo, el de nuestro amigo, maestro, jurista y magistrado Jaime Pardo Leal, el de tantos hombres que tenían una visión de Estado y de sociedad que tiene que aceptar con respeto el conjunto de la nación, y esos magnicidios también llegan a la consideración de la Jurisdicción Especial de Paz. Sí, dos preguntas muy importantes. En relación con la entrega de los activos, el país conoce que la Fiscalía tiene un inventario muy superior al que hizo entrega las FARC, evidentemente, y aquí se habla de un proceso desde el punto de vista de contabilidad dinámica de recaudo de más de 6 billones de pesos en secuestros, muchos de los cuales necesariamente fueron a financiar el conflicto, es decir, fueron gasto y no es acumulación de activos. Por supuesto, y lo tiene establecido la Fiscalía y lo tiene establecido la contabilidad de las propias FARC, que hay excesos de liquidez que forman parte de activos de esta organización, y eso es lo que ha dado lugar a procesos de extinción de dominio que ha llevado a cabo la Fiscalía General de la Nación. Como lo sabe el país, en el curso de los últimos 18 meses la Fiscalía ha extinguido activos por 3 billones de pesos que presuntamente son de propiedad o fueron de propiedad de las FARC. En relación con los otros agentes del conflicto, pues nosotros vamos a cumplir con nuestra misión. Tenemos que terminar todo lo que tiene que ver con justicia y paz, que es la responsabilidad de los grupos de autodefensa. Y hay un punto muy importante que yo quiero subrayar en esta oportunidad. La ley 975 no puede ser un instrumento de lavado de activos de los paramilitares. Esta sociedad tiene que extinguir el dominio de los grupos de autodefensa. Esas masas multimillonarias de activos que se acumularon
en medio del desplazamiento forzado, de las violencias masivas, de los delitos en masa, que permitieron a estos agentes del conflicto expropiar una parte de los activos de campesinos, de pequeños agricultores, de pequeños industriales, de ciudadanos del común. Y por eso nos hemos dado a la tarea de avanzar en la extinción de dominio, y Justicia y Paz tiene el mandato que ha recibido de la Fiscalía General de la Nación de abrir el inventario de los activos ilícitos de las organizaciones paramilitares que empiezan a recobrar su libertad, pero no en medio de una constitución que es mandatoria, va a tener la licitud de sus activos, porque la acción real de extinción de dominio es imprescriptible. Y en esa vocación y en esa decisión de mi mandato de buscar las fortunas ilegales, hay una decisión de abordar los patrimonios ilícitos de los paramilitares, y hemos empezado ya. El primer caso que ustedes han conocido es el del coronel Aguilar, y empezará a conocer recurrentemente el país la extinción de dominio de esas fortunas ilícitas. Y en relación con los terceros, que es muy importante que los tengamos como parte de los agentes que contribuyeron, en este caso, a financiar el conflicto armado, hay una responsabilidad que la Corte Constitucional le ha entregado a la Fiscalía General de la Nación. Ese no fue el acuerdo, pero esa fue la decisión de la Corte Constitucional. Y aquí una cuñita: sin la intervención del Fiscal General de la Nación, porque por allá desde Miravalle me atribuyen a mí la responsabilidad de haber sacado a los terceros de la Jurisdicción Especial de Paz. Nunca, y de ello dan cuenta los anales del Congreso, me referí en el debate constitucional sobre la competencia de la JEP al escrutinio de la responsabilidad de los terceros, que ha sido radicada en cabeza de la Fiscalía. Teníamos 16.000 compulsas de copias, particularmente provenientes de Justicia y Paz, que afectaban a terceros o que involucraban a terceros. Y luego de un estudio muy juicioso que ha hecho la Fiscalía, Miguel, Gina, todo ese grupo de investigadores de la Fiscalía, han encontrado que hay cerca de 1.200 terceros como resultado de todas esas compulsas, que serían industriales, agricultores, comerciantes, que habrían contribuido al financiamiento de la guerra. Ese delito no quedará en la impunidad, y en el curso de los próximos meses el país conocerá los resultados de las primeras 29 macroinvestigaciones que comprometen la responsabilidad de terceros en medio del conflicto. Bueno, en el caso de los agentes del Estado, como ustedes saben, el fallo de la Corte Constitucional determinó que la responsabilidad por los delitos del conflicto de los agentes del Estado combatientes sería objeto de escrutinio en la Jurisdicción Especial de Paz. El tema de los agentes del Estado no combatientes radica en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, de la Jurisdicción Ordinaria, y ese es otro espacio en el cual ya hay unidades trabajando en este momento, luego de que hubo esa división de responsabilidades. Y por supuesto las investigaciones, mientras no asuma competencia la Fiscalía, continuarán desarrollándose en la Fiscalía General de la Nación. Unidades temáticas de la Dirección de Extinción de Dominio que están trabajando en este frente con cooperación judicial internacional y que ha mostrado muy buenos resultados, y yo espero seguir mostrando procesos de incautación de activos con la información que ha recibido la Fiscalía General de la Nación, mucha de ella, por cierto, documentada a partir de los dispositivos electrónicos de las propias FARC, y ha sido muy útil en este proceso de seguimiento de activos. Y en lo que tiene que ver con agentes políticos que puedan tener responsabilidades justamente en relación con
el caso de la Unión Patriótica, precisamente lo que estamos haciendo es una gran alianza, y hoy la hacemos explícita ante la nación, entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Jurisdicción Ordinaria, para asegurarle al país que cerremos ese capítulo desde el punto de vista judicial, porque es un capítulo negro de la historia de Colombia y que requiere de justicia. En desarrollo de un proceso de allanamiento por estupefacientes, la misión de funcionarios de Policía Judicial, de la Fiscalía General de la Nación, del Cuerpo Técnico de Investigación, logró incautar varios kilos de clorhidrato de cocaína a una persona que sería indígena de la comunidad Nasa, y luego de la incautación del clorhidrato e igualmente de la captura en flagrancia del indígena correspondiente, fueron objeto nuestros funcionarios y el Ejército Nacional de una verdadera azonada, como resultado de lo cual en este momento se encuentra secuestrado, y ese es el término, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Leonel Mora Beltrán. Los señores de la comunidad del resguardo indígena plantean a la Fiscalía hacer un canje entre un funcionario, entre un oficial que actuaba en la legitimidad, en defensa de la Constitución y de la ley, con relación a una persona capturada en flagrancia, es decir, un delincuente. La ley y la autoridad en Colombia no se negocian. Le pido al señor gobernador de la comunidad Nasa, con quien hemos tenido un trabajo maravilloso en el proceso de judicialización de casos que reconocemos son de competencia de la jurisdicción indígena, que disponga de manera inmediata la entrega de nuestro funcionario. Y le he pedido al señor defensor del pueblo que tome cartas en el asunto para que en una labor humanitaria intervenga en esta actuación, pero por supuesto el Estado en su conjunto deberá actuar en la medida en que no se acuda a la observancia de la Constitución y de la ley por parte de estas personas. Nuestro funcionario del CTI tiene que ser entregado inmediatamente. Muchas gracias.